Lo que queda claro es que es una respuesta completamente legítima y válida la que ha planteado la Cancillería respecto del caso de Betsy Chávez. Como bien dice el editorial del diario El Comercio el día de hoy, gana tiempo legítimamente, ¿ok? Porque tampoco pues iba a ser una bajada de pantalones como fue la que se vio en el gobierno de Dina Boluarte, por segunda vez, recordemos, porque fue Dina quien también permite la salida de Lilia Paredes a México, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo con Betsy Chávez justamente ahí en el año 22. Y Dina Boluarte, como tenía este rabo de paja inacabable, ¿ok?, que volteaba y lo tenía pero por cuadras de cuadras, obviamente se lo dio rápidamente a Lilia Paredes, era para sacarse un poco de ese tema, y también se lo dio rápidamente a Nadine Heredia con Brasil, ¿ok? Ahora con Betsy Chávez, José Gerí, digamos, quizá con la sensación de que tiene el respaldo del Congreso, de que su posición no es tan blandengue, etcétera, me parece que toma una buena decisión en finalmente decir, yo me lavo las manos, como siempre voy a ser el muñecón que brinda declaraciones y que, repito, se sigue mostrando empático en las calles. Eso no quiere decir que, como hablábamos con Mónica, se va a solucionar el problema de la delincuencia porque se remangue las camisas. Julio Corcuera, ¿no?, especialista en temas de seguridad, hoy decía, a donde hay que cortar los delincuentes no es un tema ideológico, pero yo soy delincuente, es para ganar plata. ¿Y a dónde tienes que ir a atacar justamente? En el tema de la plata. ¿Y cómo pasa el tema de la plata hoy por hoy? Las llamadas para extorsionar y obviamente todos los mecanismos financieros en donde ellos pueden acumular su plata y luego repartírsela para disfrutarla. Ahí es donde tienes que atajar el problema. Pero bueno, volví entonces al asunto de Betsy Chávez. Dijo, no, confía en Hugo de Sela, y Hugo de Sela saca un comunicado que es importante. Quiso matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque claro, presentar como un triunfo el hecho de no darle automáticamente salvoconducto a Betsy Chávez y de relancina la figura de la salida del Gallo Zamora, embajador de Cuba. Respecto del Gallo Zamora, a mí no me queda claro cómo es la situación, ¿no? Mucha gente lo celebra, enhorabuena que se haya ido, pero a mí no me queda claro si es que efectivamente fue una expulsión, se pusieron de acuerdo el gobierno peruano y el embajador de Cuba para que Zamora se vaya, o si es que por ahí, como ha escrito en una carta al diario La República una periodista, quien no conozco la verdad, dice que es toda una farsa y que el Gallo Zamora sí va a ir de una u otra manera. Ahora, me parece también relevante que si así fuese el caso, la República lo tendría en titular. Así que queda claro que la República incluso no tiene manera de confirmar lo que suelta este rum rum, pero claro, lo ponen como una carta de una periodista externa, ¿no?, en la zona de comunicados, porque te digo, si es que tuviesen esa confirmación sería titular, pero bueno, no la tienen. Entonces, no me queda muy claro la situación. En otra cosa, enhorabuena que se haya ido el Gallo Zamora, pero queda claro que finalmente Cuba va a poner otro representante y Cuba va a seguir jugando a lo que ha venido jugando siempre. Que el Gallo Zamora era un tipo más experto, sí, era un tipo más experto, que además tiene un puesto alto en la inteligencia y en la diplomacia cubana. Dejo ese tema de lado. El salvoconducto, repito, legítimamente gana tiempo el Estado peruano y además un poquito que, claro, va en consulta a otros países con otros cancilleres y dice algo que a todas luces es una realidad. Oye, el asilo político, ese asilo político que digamos, no se ordenó, si se quiere, se reguló en esa convención de Caracas en el año 54, a propósito justamente de los 5 años en los cuales Haya de la Torre estuvo en la embajada de Colombia aquí en Lima sin que le diesen el salvoconducto. Eso justamente generó esa reunión en Caracas. Eran otros tiempos, ¿ok? Y sí, es cierto que dice que el salvoconducto se tendría que dar, que el asilo lo define el Estado concedente, en este caso de Betsy Chávez, México. También dice que no sería lícito cuando está siendo procesada o ya tiene una sentencia, que es el caso claramente de Betsy Chávez. ¿Ok? Pero dice también Miguel Ángel Rodríguez Mackey en su columna el día de hoy en el diario Expreso, que hay otro párrafo justamente en ese artículo que también dice justamente respecto a lo de sería ilícito si es que tiene un proceso o una sentencia,
que dice lo siguiente: salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Según Miguel Ángel Rodríguez Mackey, esto de alguna manera obligaría al Estado peruano a emitir el salvoconducto, pero repito, gana tiempo válidamente. Enhorabuena si los cancilleres, y luego de una propuesta peruana en la OEA, corrigen este tema del asilo, ¿ok? Y de la obligatoriedad de dar el salvoconducto, en este caso por el Estado peruano, igual no sería retroactivo. Es decir, si en la OEA se cambia, el Estado peruano no podría decir, ah, bueno, como ahora ha cambiado, en el caso de Betsy Chávez yo lo aplico. Entonces, creo que es una movida política, como bien lo ha dicho Hugo de Sela en la entrevista con Punto Final, válida, legítima, que de alguna manera expresa internacionalmente el malestar de Perú respecto de la manera como se viene manejando los asilos. Completamente válido, pero repito, este tema va a demorar. Y con México es cierto, Hugo de Sela también planteaba, empieza con lo de Pedro Castillo, luego el tema, ustedes recordarán, de la Alianza del Pacífico, que no le quieren dar, creo que hubo un tema también de, no me acuerdo, algún otro, creo que era UNASUR o era la Alianza del Pacífico, que le correspondía justamente la presidencia. Pero bueno, la Alianza del Pacífico, constantemente no se le invita a presidentes, a representantes, ¿no?, a ceremonias que se invitan al resto de gobernantes en la región, y que Hugo de Sela dice, bueno, ya estuvo bueno. Es más, Enrique Krauss, historiador y ensayista mexicano, que tuvo un cargo político, ahora nuestro invitado seguramente nos podrá ilustrar más adelante, ha dicho, el Perú actuó con inteligencia al romper relaciones con México. Ha dicho, es así en honor a la verdad, que el tema de declarar a persona no grata por el Congreso de la República le parece un poco exagerado, pero que el Perú ha actuado con inteligencia al romper relaciones con México, y justamente menciona la situación del gobierno mexicano y lo contextualiza en una realidad que es el tema ideológico. Claudia Sheinbaum, ahí donde finalmente el feminismo no quiera ver, es el muñequito de torta de Andrés López Obrador. Desgraciadamente es así, no ha podido romper con su mentor. Y López Obrador, ¿no?, tiene una imagen de sí mismo que es el padre de Pedro Castillo, ¿no?, de algún tipo de socialismo de izquierdas, le hace guiños a Cuba, a Venezuela, a Ortega, a Daniel Ortega, y Sheinbaum no puede romper con ese tema. Con todo lo inteligente y brillante, ¿no?, que ha sido en su vida profesional y política, no puede romper con ese tema. Y Sheinbaum le sigue el juego a López Obrador. Lo dice claramente Enrique Krauss. Dice, podríamos decir que el gobierno mexicano confunde simpatía política con principios. Le hace la pregunta en el diario El Comercio Milagros Leiva. Krauss responde, no creo que exista simpatía política por Pedro Castillo. Lo que hay es un capricho irracional de López Obrador cuya sombra sigue pesando sobre la presidenta. Él se consideró el padre político de Castillo, lo abrazó públicamente. Dice, ¿cómo ha reaccionado la oposición mexicana ante el asilo concedido a Betsy Chávez? Con rechazo general, responde Krauss. La prensa democrática ha considerado este acto absurdo e incongruente. Se ha pervertido la figura del asilo político, usado ahora para proteger a aliados ideológicos. El Perú ha hecho bien en reaccionar con firmeza. No sé si era necesario declarar persona no grata a Sheinbaum, me parece inelegante, aunque comprensible. ¿Y cómo es, no? Para algunas cosas es nuevamente el doble rasero, ¿no? Para algunas cosas la popularidad de alguien no es importante. Y sin embargo para Carlín, que es un tipo pues ideologizado casi al estilo López Obrador, claro, el Congreso tiene 3% de aprobación y tiene poca legitimidad en el Perú, pero el hecho de que tenga 70% de aprobación Claudia Sheinbaum no la hace una buena presidenta y no la hace estar en el lado correcto, sino ese es justamente el cacacenismo nacional. ¿Cómo es que tiene ese 70% pervirtiendo todo lo que México había tenido de una democracia? Sobre todo cuando se rompió en eso que Vargas Llosa llamaba la dictadura perfecta del PRI y que termina después de 70 y tantos años de gobierno con la entrada del PAN a través de Vicente Fox. ¿Ok? Entonces, es ese tipo de cosas. Sí, tiene 70% de aprobación, pero ¿qué le está haciendo a México? Es la pregunta. Claro, subsidiando y regalando plata y sin embargo cediendo ante el narcotráfico en ese país, jugando a las figuritas politiqueras con dictadores de otros países.
reformando el sistema de justicia en México. Lo dice Enrique Krauss. Ustedes saben allá que se planteó de manera populista y Sheinbaum no tuvo el criterio ni el carácter de desandar lo que había iniciado López Obrador, de que es nombrar a jueces por voto popular. No, tú dirías, ¡qué democrático! ¡Qué democrático que elijan a los jueces! Miren lo que nos cuenta. Esas elecciones, dice, lo más grave fue haber avalado la reforma judicial que destruyó el Poder Judicial mexicano. Fue una elección aberrante que con apenas el 8% del electorado eligió jueces y magistrados siguiendo instrucciones. A ver que me diga el fan de los porcentajes, Carlín, en su caricatura, ¿no?, que juega con Sheinbaum y que el Congreso. O sea, ese es justamente el problema del cacacenismo. El Congreso es un desastre peruano, 3%. Pero de ahí a saltar, y porque Sheinbaum es de izquierda como yo y tiene 70% y Sheinbaum está del lado correcto, en vez de decir la verdad y la milanesa. Los dos son un desastre, pero no, la ideología manda. Como la ideología manda para, ¿no?, la doctora que decía que había que negarle el salvoconducto a Alan García Pérez porque eso era una afrenta a la democracia. Si Vizcarra aceptaba eso, era justamente ir en contra y aceptar al panorama internacional que nosotros éramos una dictadura. Pero en este caso no, para que vean cómo es el odio irracional, el doble rasero, la deshonestidad intelectual, vestida de poses, ¿no?, de que ya no opina, sino pontifica. Te bloqueo, habla con mi mano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 8%. Dime, Carlín, si que con 8% esa reforma del Poder Judicial en México es legítima, con solamente 8% del electorado. Y México se desangra frente al narcotráfico. Carlos Manso, un alcalde en México, le había pedido ayuda al gobierno federal para luchar contra el narcotráfico. Fue asesinado la semana pasada. Otra gobernadora también asesinada hace unos días. Pero bueno, finalmente, eso es lo que hay. No deberían negarle el salvoconducto hasta que no se corrija algo que creo que se tiene que corregir necesariamente en la OEA. No tendrían que negarle el salvoconducto, como no tendrían que habérselo negado a Alan García Pérez si es que finalmente se lo daban en el año 2018. Por más que como en el mismo caso no era una persecución política. Pero eso es justamente la incapacidad de mantenerte en tus principios y simplemente cambiarlos dependiendo de la persona. Ese es el problema. Y después ¿no?, la incapacidad de la gente de pensar por sí misma. Lo que me llama la atención es que hayan opinólogos que no fomenten a la gente a pensar por sí misma, sino justamente a que si no piensas como yo, te bloqueo. No se te ocurra debatir conmigo. O sea, una dictadura, en fin. Creo que eso era un poco, ¿no? Ese es un poquito el tema con el asilo pendiente. El asilo no es pendiente, el asilo ya ha sido otorgado. Lo que falta ahora justamente es el salvoconducto. Pero repito, creo que el Estado peruano ganará un poco de tiempo, eventualmente se lo tendrá que dar. No es factible que vaya a esperar a que se corrija en la OEA el tema del asilo. Se lo va a tener que dar antes, porque además, repito, si así se diera, como lo explica bien Miguel Ángel Rodríguez Mackey, no puede ser retroactivo para el caso de Betsy Chávez.